La construcción de botes en Rapa Nui es una labor que se efectuó durante toda la existencia de este pueblo. Y pese a la escasez de madera, pese a la ausencia de materiales para construir, y pese a que la tradición antigua de hacer vaca ama, ¿ya?, barcos con balancín, se fue perdiendo con el tiempo, este afán de seguir haciendo embarcaciones para salir a pescar más de un estilo occidental permaneció durante el siglo XX. Hay múltiples evidencias fotográficas de los botes que se siguieron haciendo, muchos con fines de pesca, pese a que tenían que usarse remos para movilizarlos a estos botes muy pesados, pero también muchos con otros fines, incluso con fines de salir de la isla y poder escapar de este lugar, del encierro en el cual los Rapa Nui estaban sometidos acá durante buena parte del siglo XX. Así que vamos a ver una imagen que da cuenta de este proceso de construcción de botes de 1918, imagen que está en los archivos del Museo Histórico Nacional durante un viaje del sacerdote bienvenido de Estella a Rapa Nui. La construcción de botes de madera al estilo extranjero en Rapa Nui, digamos, los botes más antiguos son como los vaca ama, o sea, un bote angosto con un balancín, dos estructuras, dos cuerpos podríamos decir, que eran los botes que se usaban para la pesca, pero esos ya, producto de la escasez de madera, no se podían fabricar. Así que la producción de botes más bien de madera al estilo europeo comienza con el hermano Eugenio Ayrault. En 1864, cuando él llega para acá, trata de construir un bote del cual Torometti y otras personas de la isla se apropiaron porque el hermano Eugenio en realidad no tenía mucho control sobre la población. Así que ellos lo usaban para pescar. Desde ahí en adelante la gente de la isla trató de hacer botes de ese estilo. Y bueno, después naufraga un marinero griego, hay un marinero griego que venía en camino iba pasando cerca de Rapa Nui y se amotinó contra la tripulación de su barco, un barco de Estados Unidos, y a él entonces lo dejan en un bote cerca de la isla y él tiene que llegar remando hasta acá. Ese es el segundo bote que hay en la isla, que también se lo apropia Torometti acá en Hangaroa. Así que ese tipo de botes como los que se ven acá en La Caleta hoy en día, con esa forma, pero que no funcionaban a motor, funcionaban a remo, pasaron a ser siempre como la ambición de los isleños que estaban más, que tenían mayores deseos de salir a pescar, que tenían mayores deseos de recorrer el mar que rodeaba la isla. Un caso bien famoso es en 1915, pocos años antes de esta fotografía, cuando un hombre Rapa Nui llamado Remuta Hito, ¿ya?, Raimundo Hito Temanurae, o Remuta Hito, cuando este hombre construye un bote y desaparece de la isla, se va. ¿Acaso el primer Rapa Nui que toma un bote extranjero y se va solo y desaparece en alta mar y nunca más se sabe de él, nunca más se le vio? Un subdelegado marítimo de la isla, José Ignacio Vives Solar, escribe en 1915 sobre este caso y cree que él llegó a la Antártica. Tiene como una impresión de que habla del loco Remuta porque consideraba que esto era un tremendo desafío. Y bueno, no se supo más de él. Sin embargo, en 1918 ya muchos Rapa Nui, tanto los que ayudaron a Remuta Hito a construir su bote, como otros que habían construido botes ayudando a la compañía explotadora, que también tenía botes de madera, ya tenían la capacidad para construirlos a partir de trozos de madera que no se obtenían de los árboles de la isla, que no existían, sino que se obtenían a partir de restos de naufragio. Es el caso del bote de esta imagen, que se construyó a partir del naufragio de la goleta alemana Fortuna, que llegó a la isla a fines de 1917. Con estos restos de la goleta Fortuna, 3 hombres Rapa Nui se dedicaron a la construcción de la embarcación durante varios meses probablemente, doblando los palos, dándole forma, agregándole cierto tipo de alga que se extrae
grano aroy, un musgo, para calafatearlo, que se extrae del grano aroy, de las islas donde crece la totora, también del grano cau, se calafateaba con este mismo material para que no le entrara el agua, y finalmente se le da forma a este bote que termina siendo bautizado en una gran ceremonia en Hangaroa Otay, cerca de este lugar donde nos encontramos ahora. Sabemos que no fue en Hangapico, porque en Hangapico era el puerto de la compañía explotadora de Isla de Pascua, por lo tanto era netamente para sus propias embarcaciones, para los barcos de ellos y para los botes de ellos de pesca y de rescate y para perseguir a los que se fugaban y cosas así. Pero en Hangaroa Otay, a veces, cuando quedaban restos de naufragios por este lado de acá, los Rapa Nui lograban utilizarlos para construir embarcaciones, las que siempre tenían que ser bautizadas, las que siempre tenían que ser bendecidas con la presencia del sacerdote de la isla de esa época, que era un sacerdote Rapa Nui, en este caso Pakarati Urepotahi, que aparece en la imagen haciendo toda la ceremonia, que era muy importante para que al bote no le pasara absolutamente nada. Esto va a continuar. Cada vez que hay un naufragio, los Rapa Nui aprovechan los restos de madera, ya sea para construir casas o para construir botes para salir a pescar. Entonces siempre en la isla hubo 3 o 4 botes, siempre a remo, son botes de madera bien pesados y a remo, por lo tanto hay que tener mucha fuerza para salir a remar con estas tremendas embarcaciones de madera pesada. Pero esta va a ser la tónica siempre. Cada vez que hay un naufragio, hay una construcción de un bote y hay construcción de nuevas casas en Hangaroa. Bueno, la imagen que vemos ahora es una imagen donde aparecen los 3 constructores principales de este bote. A mano izquierda está Simeón Riroroko Mahute, llamado Timi, el hijo mayor del rey Riro, del rey Timeone Riro Kainga, ¿ya? Entonces Simeón Riroroko Mahute aparece ahí con ese serrucho, todavía cortando algunos trozos, restos de madera para ir adaptándolos al bote. El hombre que sale sentado adentro del bote, que probablemente está ayudando a calafatearlo o está haciendo terminaciones adentro, lijando, quién sabe, es Juan Araki Bornier. Juan Araki Bornier, que también tuvo bastante descendencia y era nieto de Pito Pito, Jean-Baptiste Dutroux Bornier, ya que vino acá, el francés que vino acá a instalar las ovejas, ¿ya? Así que era nieto de él. Y el hombre que aparece a mano derecha es Carlos Teao Tori, llamado Ineo, también llamado Tejare, también llamado Charlie Teao, ¿ya? Carlos Teao Tori, que también tuvo numerosa familia acá en la isla. Entonces, en Rapa Nui en ese tiempo había carpintero, el carpintero era el francés Vicente Pont, pero Vicente Pont estaba contratado por la compañía, por ende, él más bien tenía trabajo, siempre mucho trabajo que hacer para la compañía explotadora. Así que acá tuvieron que trabajar los Rapa Nui que podían, que sabían trabajar la madera. Simplemente algunos quizá habían aprendido del viejo Pont. Es interesante también que tanto Simeón Riroroko Mahute como Juan Araki Bornier ambos sabían escribir. De hecho, muchos creen que ellos dos fueron los que transcribieron ya algunos de los relatos de los ancianos, los manuscritos que conocemos de la isla, ya los manuscritos antiguos, manuscritos en Rapa Nui, pero escritos en alfabeto latino, que se obtuvieron en la misma década de 1910. ¿Ya? Así que esa foto es la primera foto de una secuencia, de la secuencia esta donde se muestra el lanzamiento del bote en 1918, durante la visita del padre Bienvenido de Estella. Probablemente tomó esa fotografía ese año de 1918. Bueno, esta fotografía muestra exactamente, nos da claramente la pista de dónde se encuentra el bote, ¿ya? El grupo de higueras que se ve en el fondo son las higueras que quedaron plantadas desde los tiempos de Pedro Pablo Toro, entre 1888 y 1892, esos 4 años cuando estuvo Pedro Pablo Toro, hermano de Policarpo Toro, quien fue el representante del gobierno en la ceremonia del Acuerdo de Voluntades. Su hermano plantó varias filas de higueras en lo que es la actual calle Tepito o Tejenúa, la calle que va desde La Caleta hasta la iglesia, ¿ya? Y ahí estaban esas higueras desde, bueno, considerando que las fotos de 1918, esas higueras llevaban ahí unos 30 años plantadas. Cada una de esas higueras tiene como 30 años. Y se ve el bote en todo su esplendor, un bote bastante largo, de una eslora importante, angosto y largo de madera. Y
prácticamente toda la población de la isla, toda la población adulta y muchos niños también, están presentes para este gran evento que es el lanzamiento del bote. Probablemente esto se da un día domingo después de la misa que fue llevada a cabo por el sacerdote Pacarati, ¿ya? Entonces se preparaba todo esto, el bote ya está listo, pero se inaugura el domingo junto con la misa para que el cura Pacarati le eche agua bendita, se le ponga el nombre, se le haga la bendición para que todo salga bien con este bote y que produzca bastante pesca. Ya hay un asunto también ritual relacionado con el éxito para la pesca que va a tener o no, que también depende de muchos otros factores culturales más antiguos. Así que ahí están, cerca de un sector que ya es plano, donde están las higueras, en Hangaroa Otay, cerca de, probablemente donde está la Plaza Hotumatua, donde estaría la futura Plaza Hotumatua antes de lanzarlo al agua. Así que se reúne toda la población, es un gran hito, un gran evento de la población. Claro, enumerar a todos los presentes sería demasiado, pero está todos los Rapa Nui vivos en 1918 que estaban en Hangaroa probablemente están ahí. La población de la isla era bastante pequeña. Había muchos niños, por supuesto, que no aparecen todos en la imagen, pero eso es básicamente toda la gente que vivía en la isla en ese año. Bueno, la imagen principal, la imagen de la construcción del bote, se ve la proa de este bote. Hay un dibujo de un atún y un anzuelo y una línea de pesca también que está ahí, que le hicieron tal vez los creativos que lo construyeron. Y está el nombre también del bote ahí, claramente nombre religioso, como tienen que ser. Hasta el día de hoy mucha costumbre de nombres religiosos para los botes, ¿ya? Y también está la presencia muy clara, muy detallada de varios notables de personajes de Rapa Nui que aparecen ahí. Un niño que se ve a la izquierda arriba, claramente con las facciones Paumotu de los Pacarati, es José Pacarati Rangitaki, Toteva, y en primer plano aparece como muy enfocada, muy bien en foco, doña Amelia Tepano Ica, Teté, conocidísima maestra del Caicay, y aparece ahí jovencísima en ese primer plano. Después, un poco más atrás, aparece una mujer con un bebé, que es María Engracia Tuki Kaituoe, apodada Baitureme, aparece con un bebé, su bebé es Federico Lázaro Ica Tuki, que es hijo del hombre que aparece también al lado, ya, de María Engracia. Este hombre es Hipólito Ica Tetono. Hipólito era el único hijo hombre del Ariki Ica Atuhati, que fue también uno de estos Ariki tardíos que tuvo el poder después de la muerte del rey Iriro durante algunos meses. Entre el rey Iriro y el rey Tu'ujereberi estuvo Ica Atuhati, descendiente de los Miru. Bueno, Hipólito Ica, su único hijo hombre, y padre de varios hijos Ica Tuki, junto con su señora que aparece ahí al lado. Detrás de ellos alcanza a verse a Virginia Riroroko Mahute, María Virginia Riroroko Mahute, llamada Tehuru, y que aparece también con un bebé, uno de los tantos hijos que tuvo con Carlos Teao Tori, en numerosa descendencia. Y ya también como bendiciendo el bote aparece, por supuesto, el sacerdote o el catequista Pacarati Urepotaji, Nicolás Pacarati Urepotaji, actualmente enterrado junto a la iglesia y patriarca de la familia Pacarati, ya, y obviamente Rapa Nui, casado con una mujer Paumotu, que aparece en algunas otras imágenes con él, una mujer de las islas Tuamotu de Fangatau, Elizabeth Rangitaki. Y ahí aparece Pacarati Urepotaji, que fue el líder de la iglesia de Rapa Nui entre 1888 y 1927, casi 40 años. Él fue el líder de la iglesia acá de Rapa Nui. Y detrás de él, arriba de un caballo en altura, aparece Juan Tepano Orano. Son dos ramas que se van a juntar después. Pacarati con Tepano dan origen al linaje Pacarati-Tepano. Bueno, Juan Tepano Orano, también un sabio de la isla, un maestro, padre de Amelia Tepano, que vimos un poco más abajo. Así que aparece ahí Juan Tepano, que trabajó mucho con los investigadores extranjeros que vinieron a Rapa Nui. Al lado de Juan Tepano, a la derecha, aparece Luis Aruco Aro Moai. Son apellidos que ya no están en la isla, pero Luis Aruco tuvo descendencia, y Luis Aruco se fue a vivir al continente en algún momento de los años 20. Una familia la contrató a ella y contrató también a María Anastasia Huki Kaituoe.
y se fueron también con una pequeña, María Inés Juki, y se fueron a vivir al continente en los años 20. No volvieron nunca más a la isla, pero ahí hay un caso de gente de la isla que en los años 20 se fue. Luis Aruco y la mayoría de sus hermanos, Jeremías Aruco, por ejemplo, que se fue a la Armada, Margarita Aruco y otros que se fueron a Tahiti, Juan Ruco se fue a Tahiti. Los Ruco en general son gente que se fue de la isla en algún momento y tal vez por eso no quedó el apellido presente en Rapa Nui. Y después a su lado estaba Parapina Chávez o Parapina Teave, ¿ya? Teave Manus Euroroa, que también tuvo numerosa descendencia, parte de este linaje Teave Manus Euroroa. Aparece ahí, salen muchas fotografías, junto al que era su marido en esa época, Simón Paoa Bornier, que aparece cortado en la foto, pero algo se alcanza a ver, su aspecto inconfundible, un hombre bastante alto, Simón Paoa Bornier, también nieto de Pito Pito Dutroux Bornier, y por ende primo de Juan Araki, uno de los que construyó, primo hermano de Juan Araki Bornier, uno de los que construyó este barco. Así que bueno, es una foto que tiene una gran cantidad de gente, la foto está en el archivo del Museo Histórico Nacional. Son fotografías que, por supuesto, nos hablan mucho desde el pasado y nos muestran cosas que son parte integral de la historia de Rapa Nui. Bueno, el pueblo Rapa Nui, que desciende de los navegantes polinésicos, es un pueblo que alcanzó a tener navegación, pero por las condiciones propias de la isla, la escasez de madera que vino con el tiempo y la escasez de materiales para poder construir botes que sirvieran para navegar en alta mar, esa tradición se fue perdiendo. Sin embargo, siempre quedó ese impulso, ese deseo, esas ganas de continuar una tradición milenaria de los pueblos del Pacífico. Y eso se puede atestiguar en fotos como esta, donde un pueblo que estaba encerrado, donde un pueblo que no tenía la capacidad ni siquiera de ir a otras costas de esta misma isla, está construyendo botes, está saliendo a navegar, está saliendo a pescar, y eso daría pie para que se formara acá, se forjara una capacidad creadora, constructora de botes con restos de naufragio, que iba a permitir que Rapa Nui en unas décadas después, en los años 40, en los años 50, pudiera viajar mucho más lejos. Las fugas en bote, la gente que salía hasta otras partes de Polinesia, y permitió a muchos Rapa Nui reencontrarse con sus hermanos polinésicos, o sea, reconectarse con una tradición de miles de años, y parte de ese proceso se encuentra en fotografías como la que vimos hoy en día, donde se usa, donde se aprovecha, donde se recicla material que quedó acá, y se usa para construir botes de un estilo occidental, pero que de todas maneras permiten retomar esta navegación antigua, ancestral, atávica, que el pueblo Rapa Nui siempre ha tenido y que continúa teniendo hasta el día de hoy.